Hola, ¿qué tal? De regreso al porqué de las noticias para revisar nuestra agenda noticiosa y detenernos en los temas más significativos del día. Bienvenidos. En el homenaje de despedida al general de brigada Abbas Nilforoshan, Irán alertó a Israel que si ataca objetivos iraníes recibirá un golpe doloroso. Yemen acusa a Estados Unidos de apoyar el genocidio israelí contra los palestinos y responsabiliza a Occidente del deterioro de la situación en Asia Occidental. El gobierno de Colombia ha decretado que los indígenas de ese país ahora serán autoridades ambientales. Comenzamos con los detalles y en breve el análisis. Como les anunciaba, decenas de miles de personas rindieron homenaje al general de brigada Abbas Nilforoshan. Esto fue en una ceremonia fúnebre multitudinaria celebrada en su ciudad natal, en la ciudad de Isfahán. En esta congregación, en este homenaje, un alto comandante de Irán alertó a Israel que si ataca objetivos iraníes, pues recibirá un golpe doloroso. La ciudad de Isfahán dio el último adiós al general iraní Abbas Nilforoshan, asesinado en un ataque aéreo del régimen israelí en Beirut. Una multitudinaria ceremonia fúnebre para un alto comandante que, según los presentes, fue un héroe cuya popularidad ha traspasado los límites de la geografía y su recuerdo permanecerá para siempre. El mártir Nilforoshan ofreció su vida por nuestra seguridad, por esta nación. Él se dedicó al pueblo y a nuestra revolución. Israel tiene que saber que con esta sangre que derrama nos hace más decididos a seguir el camino de los mártires. Tal como desde la victoria de la Revolución Islámica hemos sido defensores del pueblo oprimido de Palestina, también ahora, aunque damos mártires, seguimos apoyándolos. En la ceremonia, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el general de división Hossein Salami, dio una advertencia dura al régimen de Israel. Aseguró que cualquier ataque contra Irán tendrá una respuesta fuerte por parte de Teherán. Lo decimos ahora, y ustedes saben que cuando lo decimos, actuaremos. Tengan cuidado de no volver a cometer un error. Si lo hacen y atacan nuestros objetivos de cualquier manera, ya sea en la región o en Irán, otra vez volveremos a golpearles dolorosamente. El general Salami, al referirse al poderío militar iraní, afirmó que la operación de represalia de Irán, que se llevó a cabo contra el régimen sionista el 1 de octubre con más de 200 misiles, ha sido solo una advertencia a pequeña escala. Advertimos a Israel y a sus funcionarios que la operación Verdadera Promesa 2 era solo una advertencia a pequeña escala. Fue la escala de acción más pequeña que pudimos hacer. Lo hemos hecho para que ustedes puedan hacer cálculos precisos y correctos de nuestro poderío. El general Salami manifestó que Teherán no dejará que el régimen de Israel siga cometiendo crímenes contra pueblos musulmanes sin recibir respuesta alguna. Subrayó que las Fuerzas Armadas de Irán conocen las debilidades y vulnerabilidades del enemigo, así que avisó a los sionistas que no confíen en su sistema de defensa, sea cúpula de hierro o Ta'ad, ya que los misiles iraníes traspasan todos estos. La bienvenida a Luis Javier Ruiz, politólogo en Caracas, Venezuela, para compartir el primer tema de nuestro programa. ¿Qué tal estás, Luis Javier? Un saludo, un placer nuevamente. Luis Javier, según el alto comandante de Irán, pues Israel recibirá un golpe doloroso si ataca a objetivos iraníes. ¿Qué haría Irán después del ataque que prepara Israel por estos días? Sí, obviamente siempre está latente la respuesta tanto política como militar y diplomática por parte de Irán, como efectivamente ha sucedido durante todos estos meses cuando se han intensificado las acciones del régimen sionista contra los palestinos, contra Irán, contra Siria y contra el Líbano. Sin duda siempre está la pregunta, ¿no? ¿Qué tan potente puede ser la respuesta militar de Irán cuando se le amenaza militarmente? Creo que el 1 de octubre el mundo
pudo ver y analizar cuán eficiente es la respuesta militar de Irán. El 90% de los proyectiles que se utilizaron cumplieron con el objetivo que se había previsto en zonas y objetivos militares. Vale decir que no se atacan ni se apuntan hacia zonas civiles, por lo tanto es un ataque controlado, preciso y quirúrgico. De ese nivel se puede estar analizando la eficiencia de la respuesta iraní. Ahora imaginémoslos en un escenario de declaración de guerra total, cómo sería esta avanzada, tanto aérea como terrestre y marítima. Por lo tanto, nos da a suponer que sería una respuesta totalmente aplastante para la infraestructura militar de Israel en este momento. ¿Y ese escenario de guerra total estaría muy distante? Creo que no estaría distante siempre y cuando el régimen político y militar de Israel pretenda seguir presionando la paciencia diplomática que ha tenido tanto Irán como los vecinos, que han sido constantemente asediados. Es importante también, aunque alguien pudiera decir que en la estrategia militar no es incidente, un estudio del 2018 del Global Firepower decía que Irán ocupaba el 13º lugar en capacidad logística militar y en eficiencia, mientras que el Estado de Israel ocupaba el 16º lugar según estos analistas de la guerra. Esto no es definitivo, sin embargo, en cuanto a la logística, en cuanto al arsenal, en cuanto a todos los elementos que necesitas para enfocarte en una guerra regular, Irán tiene superioridad. Ahora sumémosle los elementos de la resistencia palestina, tanto en Siria como en Líbano, tanto en Yemen y la propia Palestina ocupada. Sumemos todo este elemento en conjunto y vamos a tener un elemento importantísimo, que es el asedio total al Estado de Israel. Pero más allá de eso, creo que Irán ha perfilado perfectamente la fuente principal de apoyo al Estado de Israel, que sería Estados Unidos. Estados Unidos es el que auxilia al Estado de Israel, tanto en armas como en dinero. Entonces, en un escenario de guerra total, obviamente que se va a impedir que la logística financiera y militar del Estado de Israel sea cortada, y por esa razón es muy importante el desarrollo naval y aéreo tanto de Irán como de los aliados que hacen frente al expansionismo israelí. Luis Javier, según Salamí, Verdadera Promesa 2 fue solo una advertencia a pequeña escala. Y ya hemos hablado de esto, pero en tu opinión, ¿hasta dónde podría llegar realmente Irán para repeler estas crueldades yo no diría ya ni del régimen israelí, las crueldades de Netanyahu? ¿Habría, tú crees, un cese de hostilidades por parte de Israel con estas advertencias que viene haciendo Irán, o Netanyahu seguirá haciendo de las suyas sin escuchar ni siquiera a sus aliados que le están recomendando pues tener un poco de cautela? Es lamentable que nosotros, quienes hemos hecho seguimiento a la situación casi que a diario, tengamos que repetirnos que pareciera que no hay una finalización por parte de la élite política y militar de Israel. Es decir, ellos no quieren parar la guerra, ellos quieren continuar porque tienen un plan de exterminio. Por esa razón no les importa bombardear zonas civiles, no les importa bombardear refugiados, no les importa bombardear objetivos que no tienen nada que ver con el conflicto militar directo, como los propios cascos azules ubicados en el Líbano, atacarlos directamente porque los consideran una obstrucción para seguir avanzando en sus objetivos militares. Si este gobierno que está instalado ocupando territorios palestinos, entiendas el gobierno israelí, ha sido capaz de atacar a organismos de Naciones Unidas, no tener cuidado ni siquiera un mínimo con los civiles y con todo el acervo histórico-cultural de Palestina y de sus vecinos, quiere decir que en este momento no tienen la intención de hacerlo. Hay un plan, el plan está escrito y lo pronuncian ellos constantemente, que es expulsar completamente a todos los palestinos de los territorios que ellos consideran ese gran proyecto que llaman el Gran Israel, que ya no tienen pudor en mostrarlo tanto en Naciones Unidas como en foros internacionales, un mapa que incluye arrebatarles territorios a Egipto, al Líbano, a Siria, terminar con la figura palestina, e incluso se atreven a decir que podían arrebatarle territorios a la monarquía saudí. Entonces, desde esa dimensión, una especie de esquizofrenia colectiva que tiene tanto el poder militar como político de Israel, es indudable que no van a frenar, y que la única manera de hacerle frente es con la resistencia y, por supuesto, con el boicot internacional tanto a las empresas militares como a las empresas de finanzas que administra el gobierno de Israel, que por boicot supuesto que no acaba de aparecer en honor a la verdad. No.
no aparece por sus grandes vínculos con y que pudiéramos decir que sobornan a la mayoría de los medios internacionales y de los sistemas financieros que tienen muchos intereses en juego y que por lo tanto no tienen la valentía de dar un paso al frente. Muchas gracias, Luis Javier. Me quedara conversando contigo más tiempo, pero no hay para más. Saludos. Vamos a continuar el programa preguntándonos ahora por qué Yemen apela a la conciencia musulmana para detener el genocidio israelí.